Antes de Semana Santa, el presidente barajó todas las opciones e incluso a distintos ministros les dijo que iba a avanzar de distintas maneras. A algunos les dijo que iba a echar a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica rebelde, que no quiere aumentar las tarifas como pide el Fondo Monetario. A otros les dijo, los rajo a todos, me cansé, no se puede gobernar más así, nos están bloqueando. La cuestión es que eso trascendió, hubo mucha expectativa respecto de Semana Santa y no pasó nada. El rey del amague, comentaban en el gabinete, donde el dictamen de Basualdo en contra de los aumentos de tarifas cayó como un baldazo de agua fría, especialmente en el ministro Martín Guzmán. Guzmán igual partió ratificado a Washington a la cumbre con el Fondo Monetario. Y ayer se puso en escena una especie de postal de la unidad en Neuquén, donde aparecía el presidente Alberto Fernández con el presidente de YPF, Pablo González, que además es kirchnerista, fue vicegobernador de Alicia Kirchner, y todo el resto de los funcionarios kirchneristas del área energética que se resisten a cumplir las órdenes de Guzmán. Guzmán había dicho, vamos a gobernar con los alineados, pero los no alineados no solamente se quedaron, sino que además lo recibieron al presidente jugando de locales. Pablo González es el que encarga el gasoducto. Federico Bernal en el Enargas es el que va a regular las condiciones de la circulación del gas por ese ducto. Federico Basualdo estaba en la foto también porque parte de ese gas se va a usar para generar energía eléctrica. Y hasta Axel Kicillof apareció en la foto porque el gasoducto termina en Saliqueló. ¿Quién terminó condicionando a quién? ¿Quién juega de local? ¿Quién juega de visitante? Bueno, no termina de quedar claro en una interna donde los no alineados no solamente se quedaron, sino que además jugaron de local en esa postal del Caño de la Paz. Con Guzmán ninguno de los otros ministros del área económica tiene buena relación. De hecho, el principal cruce que recibió por su idea de grabar la renta inesperada fue de Julián Domínguez, ningún kirchnerista, el ministro que vino a reconciliar al gobierno con el campo, que le dijo, acá no hay renta inesperada, siendo que justamente lo que había dicho el ministro es que sí la hay, apoyado en datos que son los de la disparada de las commodities, de los granos especialmente. A Agustín Rossi, que es una especie de ministro sin cartera, que asoma ahí como un nuevo Dalí de la unidad, pero apoyándolo mucho al presidente, dice que Alberto Fernández tiene que dejar una marca y que esa marca podría ser un ingreso universal. Algo así como lo que se anunció esta semana, un refuerzo de ingresos para los sectores más afectados por los aumentos de precios, pero de modo permanente. Claro, todos los economistas del gobierno les dicen no hay guita para eso, pero a su vez surgen datos como los que publicó esta semana la consultora P4Q, que muestran cómo los bonos por única vez lo único que hacen es poner los ingresos de ese mes a la par de los que tenían en términos reales los jubilados hace 2 años o 3 años. Pero claro, después cuando ese bono se agota, al mes siguiente caen los ingresos. Y esto, bueno, pone de manifiesto la debilidad estructural de la política de ingresos del gobierno del Frente de Todos. Ahí la defensa que esgrimen desde el Ministerio de Trabajo, de la producción, es que las paritarias se están reactivando, que ya hay 2 millones de empleados y empleadas que al mes de abril superaron la inflación acumulada de este año y que por el adelantamiento de paritarias en los próximos días va a haber otros 3 millones de personas en esas condiciones, que va a haber más de 20 convenios colectivos que se van a reabrir. La cuestión es que las paritarias, si bien funcionan ahora, a diferencia de 2002-2003, no impidieron que el salario promedio se comprima 20%. En los últimos 5 o 6 años. Y esto, bueno, es algo que evidentemente requiere de una medida adicional, un empuje a los salarios como el que hubo, por ejemplo, en la época de la Baña. Claro, ahí el fantasma que aparece es el de Greenspoon, no tanto el de Surruil, que mucho se ha mentado en estas semanas, porque Greenspoon lo que hacía era precisamente eso, aceptar que la inflación iba a estar alta, como va a estar este año, y tratar de compensar con los aumentos salariales. Esa política no terminó bien y por eso justamente llegó Surruil, que tampoco terminó bien.
Llegó Guzmán a Washington montado sobre el cumplimiento de las metas que había comprometido con Kristalina Georgieva. El primer trimestre de este año marcó casi déficit cero en el sector público nacional. Es un 0,25% de déficit del que acumula. Claro, ahora empieza a engrosarse, también empieza a sentirse el impacto de los subsidios, que es lo que más crece. Se triplica respecto del año pasado el gasto en subsidios y ya supera ampliamente el gasto social total, incluyendo la asignación por hijo, incluyendo el alimentar, incluyendo el potenciar trabajo. Esto es lo que conversó Guzmán con Ilan Goldfagen, el jefe para América del Fondo Monetario Internacional, y anticipa de algún modo las tensiones que va a haber en la revisión de mayo, cuando llegue la primera misión del fondo acá, en unos 20 días, que va a destrabar además el segundo desembolso de 4.100 millones de dólares por parte del Fondo Monetario. Justo va a llegar esa misión cuando empiece a crujir el cumplimiento de esas metas que Guzmán se ufana de estar sobrecumpliendo, y ese crujir justamente surge de la conflictividad social. Llegan los delegados del fondo una semana después del paro nacional bancario que ha anunciado para la semana que viene, junto con las protestas de otros gremios que buscan también recomponer salarios, y en medio de esas paritarias que el gobierno adelantó y que prometen conflictividad callejera. Del lado del contexto internacional tampoco ayuda que la guerra se sigue prolongando y los aumentos de combustibles y energía siguen permaneciendo en el tiempo, presionando tanto sobre los subsidios como sobre las transferencias para asistencia social. Ahí es donde también empieza a tensarse el cogobierno con el Fondo Monetario, no tanto las tensiones dentro del gobierno son las que condicionan ahí, sino los compromisos escritos en piedra de un acuerdo que se puede revisar en algunas metas indicativas, pero en los compromisos estructurales no.